están? Que Dios les bendiga. Qué bueno nuevamente poder compartir con todos ustedes. Son un ministerio que amo mucho. Aquí están mis amigos, una familia muy especial. Y bueno, yo quiero dar gracias a Dios. Yo quiero dar gracias a Dios, contarle ahí una noticia familiar. Gracias al Señor. El desafío de venir acá a Panamá, para los que saben, puede dejar muchas cosas, casa, auto y un montón de cosas, pero bueno, vale la pena. Estamos en la misión de Dios. No me quiero hacer la víctima. En realidad es un gozo sentir que somos parte de los negocios del Padre. Y habíamos estado orando por un carro para poder movilizarnos, porque acá las distancias son bien lejanas. Y gracias a Dios ese 10% que devolvieron en Chile, que no fue mucho, pero sirvió para comprarnos un carrito, más otras ofrendas que por ahí llegaron. Así que gracias a Dios acá ya tenemos un tocomocho para poder movilizarnos. Así que gloria a nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy contentos por eso, así que le quería contar ahí a la familia, ¿ya? Y que sigan orando, que sigan orando. Así que vamos a estar 2 meses sin comer nada, pero bueno, el Señor quiere que ayunemos y que adelgacemos. No, mentira, mentira, hermano. Es broma. Bueno, lo que nos convoca, estamos viendo Cosmovisión. Y hoy día, la clase que tenía para la semana subsiguiente hice un enroque, ¿ya? Y la cambié para hoy día, especialmente por lo que va a pasar el domingo en Chile. ¿Ok? ¿Sí saben? ¿Sí? ¿No? Bueno, hay elecciones y hay una pregunta que quiero hacerles. No, ya les pregunté por quién van a votar, ¿cierto? No me respondieron, pero no importa. Pero sí quiero hacerle otra pregunta hoy día. Vengo preguntón. ¿La iglesia debe involucrarse en política? ¿Qué dicen ustedes? Sí, no, no nos corresponde, sí, sí corresponde. Me gustaría escucharlo antes de comenzar la lección de hoy día. Pueden prender sus micrófonos. ¿De dónde yo vengo? Del planeta de donde yo vengo, que es el planeta webinar, ¿ya? Que es el planeta de las web. Se estila por costumbre encender la cámara cuando uno está en una clase. Así que por favor, chicos, si ustedes están en esta clase, tomaron este tiempo por respeto a todos los amigos y hermanos que están conectados, enciendan su cámara, o si no, van a estar en pecado. Ahí veo al hermano René, muy bien. Vamos, Benjamín, Pauli, Jacqueline, enciendan sus cámaras y pueden prender el micrófono y me dan su respuesta, por favor. ¿Qué creen ustedes? ¿Un cristiano se debe involucrar en política, sí o no? ¿O la iglesia? Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Mirta. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo están? Bendiciones. Bendiciones. Creo que sí, no, estaría bueno estar en política para influenciar con lo que quiere Dios para la nación. Para cambiar algo cambiaríamos, creo. Ok, o sea, estar en política, pero como con un propósito de poder influenciar. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar, decir algo con respecto a esta pregunta? Yo. ¿Sí? ¿Quién quería decir algo? Yo. Ya, adelante, por favor, René. ¿Qué nos dices tú? Que yo creo que así como nosotros los cristianos, hijos del Señor, estamos involucrados conjuntamente en el mundo, pero no somos de este mundo, solo estamos de paso, así también tenemos que hacerlo con la política, para también llevar el nombre de Cristo hacia esas personas que están ahí para que conozcan a Cristo. Porque si nosotros no los involucramos, ¿cómo ellos van a conocer a Cristo? Interesante, muy interesante. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, René. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguien? O a lo mejor alguien piensa lo contrario, que la iglesia no debe meterse en ese mundo, no sé. No lo vamos a juzgar ni a condenar cualquier pensamiento. Muy bien, Silvia. Personalmente, yo creo que no. Porque siento que se versan un poco las cosas, no sé. Yo conozco gente, cristianos que están en política y yo creo que se desvirtúa un poco el centro que nosotros debemos tener. Si bien en el Antiguo Testamento o antes, sí había gente de Dios que estaba en política, pero ahí era diferente el contexto, creo yo. Y como decía el hermano, claro, nosotros somos del mundo, o sea, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Entonces, por lo mismo, yo creo que no deberíamos involucrarnos en política. Es distinto el tema de votar, que son decisiones que todos debemos hacer, porque la misma Biblia dice que
nosotros debemos respetar a las autoridades, gobernantes, y cómo actúa el mundo, pero siento que meterse en política como que se pierde un poco el enfoque, personalmente. Ok, muchas gracias, no hay problema, está bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, Yo ¿no? pienso que Dios también, así como dice la Biblia, que Él pone gobernantes en el mundo, que también dentro del pueblo de Dios, Dios pone también gente cristiana llamada a eso. Creo que una vez escuché, hay empresarios que debiesen de ser pastores y pastores que debiesen de ser empresarios. Entonces a veces los roles están invertidos. El tema es que Dios realmente te llama para una causa, Él te pone y Él te va a respaldar. Entonces quizá el tema de la política en sí, hay personas que se han metido en política, personas cristianas, y no lo han hecho bien porque se mezclaron y se olvidaron de su objetivo. Pero creo que Dios también pone gente y las capacita para esa labor y las pone en ese tiempo determinado para algo. Porque la iglesia igual tiene que seguir siendo luz y sal en la tierra. Entonces, si nosotros no nos involucramos y no nos metemos en esas áreas, ¿quién lo va a hacer? Es como decir, bueno, Dios no nos llamó a ser médicos, entonces no estudiemos para ser médicos, o Dios no nos llamó para estar metido en esta área, entonces no me voy a capacitar en ninguna. Pero sí creo Muy que Dios bien. cosas específicas. Gracias, Daniela. Gracias por tu respuesta. Benjamín, la pregunta era, ¿debe la iglesia involucrarse en política? Y ahí les preguntaba a los hermanos, daban distintas opiniones, todas muy respetables y basadas en sus cosmovisiones. ¿Se acuerdan? No sé si alguien por ahí tiene las notas, qué es lo que era una cosmovisión. Solamente por repaso, qué es lo que entendimos en la clase anterior sobre una cosmovisión. Roberto, Esteban o la pastora Graciela. ¿Qué es lo que es una cosmovisión? ¿Se recuerdan? Yo tengo tiempo, no sé ustedes. Era la perspectiva con la que se miraba la vida. O Exacto. Hay un perrito por ahí. Claro, ¿se acuerdan que poníamos el ejemplo de los lentes? Decíamos que eran los lentes con los cuales mirábamos el mundo. Pero hablábamos que nosotros como cristianos teníamos que tener una perspectiva y esa perspectiva tenía que estar basada en la palabra de Dios. Y esa iba a ser nuestra cosmovisión. Ahora, pensando en 2 Timoteo 3:15, 6 y 7, donde toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra y cumpla el propósito para el cual fue creado, que es vivir para la gloria de Dios. Roberto, ¿nos puedes leer, por favor, Proverbios 29, versículo 2? Proverbio 29, versículo 2. O quien lo encuentre primero. Proverbios 29, versículo 2 dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Así es, la versión NTV, nueva traducción viviente, dice lo siguiente: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Ahora yo le hice una pregunta para hablar de cosmovisión bíblica o cristiana y la política. La pregunta era, ¿debe la iglesia involucrarse en política? Y para responder esta pregunta es necesario clarificar primero qué es política. Antes de responder algo, sería bueno que entendiéramos qué es lo que es política y de qué iglesia también estamos hablando, ¿ya? Porque hoy día, ¿qué es lo que entendemos como iglesia? Y es importante aclarar estas definiciones. Bueno, la palabra política proviene del griego polis, ¿ya? Que significa ciudad. De manera que en términos generales, vamos a tratar de avanzar rápido por cuestión de la hora, en términos generales, política es todo aquello que tiene que ver con la vida de la ciudad, con la vida de la ciudadanía y la responsabilidad de los ciudadanos que la componen. Eso, en grosso modo, es política. En este sentido, es obvio que ningún ciudadano, sea cristiano o no,
puede abstraerse de todo lo que es política. O sea, todo tiene que ver con política, porque somos parte de una comunidad, porque somos parte de una sociedad. Si bien decía la hermana que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, pero al citar ese mismo texto tenemos la respuesta que estamos en este mundo, por lo tanto tenemos un rol, una misión que cumplir. Ahora, bajo esa misión que tenemos que cumplir, necesitamos vivir de acuerdo a la cosmovisión cristiana que tengamos. Y esa cosmovisión cristiana nosotros la vamos a desarrollar no de las ideologías que el mundo nos proponga, sino que desde la doctrina, la sana doctrina, doctrina significa enseñanza, ya la sana enseñanza que proviene ¿de dónde? De la palabra de Dios. Por lo tanto, somos parte de la comunidad, somos parte de la sociedad. Ahora, como cristianos también debemos aprender a convivir en este mundo, que por lo general es hostil, ¿ya? Este mundo hostil. ¿Por qué? Porque entendemos que es un mundo caído, un mundo que está sin Dios, un mundo egoísta, un mundo con distintos valores a los valores del reino de Dios. Bueno, pero en un sentido más restringido, la política es la ciencia del gobierno o el arte de gobernar. Con palabras sencillas, política es el arte de gobernar. Como bien dijo alguien, tiene que ver con el desarrollo y la implementación de políticas específicas a través de procesos de legislación. Cuando las personas preguntan si la iglesia debe involucrarse o no en política, usualmente estamos usando el término en una connotación más restringida, más específica cuando nos referimos a la iglesia. Por otra parte, cuando hablamos de iglesia, no nos estamos refiriendo al cuerpo total de creyentes en Cristo de todas las épocas o en todo lugar. Lo que conocemos como iglesia universal, esta iglesia que es interdenominacional, esta iglesia que trasciende a las épocas, sino que en este caso específico, cuando yo hablo, si es que la iglesia debe involucrarse en política, estoy hablando de las iglesias locales, pero más puntualmente estoy hablando de los cristianos que componen las iglesias locales, y esos somos tú y yo. Y ya dijimos que éramos parte de una sociedad, que somos parte de este mundo. Cuando la Biblia ahora también quiero hacer una pequeña aclaración, cuando la Biblia usa el término mundo, no siempre se refiere al concepto pecaminoso de mundano o sistema que va en contra de Dios. Mundo a veces hace referencia al cosmos, al sistema, ya sea político, social, o también hace referencia al planeta Tierra, porque de tal manera amó Dios a este mundo, ¿ya? Y ese mundo, como planeta Tierra, está compuesto por mundanos. Aún así Dios lo amó, ¿ya? Entonces debemos hacer esas distinciones a quién nos vamos a referir como mundo. En este sentido, cuando dice la palabra de Dios, por ejemplo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, se está refiriendo al sistema pecaminoso, porque en realidad la palabra también nos dice que debemos amar al mundo así como Cristo amó al mundo, a las personas, a los individuos, en fin, etc. Los hombres y las mujeres que pertenecen a las iglesias locales se han arrepentido de sus pecados, han confiado únicamente en Cristo para la salvación de sus almas y han manifestado a través del bautismo o la confesión de fe que han muerto a una vida pasada y han dado toda su lealtad y han aceptado algo súper importante que tiene que ver con política. ¿Cómo nosotros aceptamos a Cristo? ¿Alguien puede responder eso si se acuerda ahí de cómo fue su oración de fe? Yo lo acepté como Señor y Salvador. Ahí hay una declaración política implícita. Señor, en el contexto, tiene que ver con amo, con dueño, con rey soberano. Yo estoy aceptando su señorío, su gobierno en mi vida. Eso es político, ¿ya? Eso es político. Y Salvador como el único medio de salvación. Entonces Jesucristo es el amo y el Señor de toda mi vida. Por lo tanto, las consecuencias de mi vivir van a estar basadas en mi cosmovisión que yo tengo del señorío de Cristo. ¿En eso estamos claros? ¿Queda claro ese punto? ¿O quedaron dudas ahí? ¿Sí? ¿Más claro que el agua del río Mapocho? Ok, seguimos entonces. Ahora, cuando una de estas iglesias locales es descrita en el Nuevo Testamento como columna y baluarte de la verdad, esto sale en 1 de Timoteo 3:15, la iglesia es columna y baluarte de la verdad.
Ese es el rol de la iglesia, por lo tanto está en este mundo con un propósito, como también decía ahí mi hermana, que somos sal y luz de la tierra. O sea, no estamos aquí para meternos en una burbuja, no estamos aquí para abstraernos de todo el acontecer de la sociedad. Nosotros somos entes, por llamarlo de alguna manera, somos agentes de propósito. Como diría por ahí en algún congreso juvenil, agentes de cambio. Agentes de cambio, y somos peregrinos y extranjeros, pero también somos misioneros. Y el misionero conlleva o promueve o lleva una cosmovisión bíblica. Eso es lo que hacen los misioneros. De ahí tomamos Mateo 28, 18, 19 y 20, en la Gran Comisión, el ir y hacer discípulos. El discipular es adoctrinar con una cosmovisión por lo general distinta a la cosmovisión pecaminosa que pueda tener una cultura o una sociedad. Estamos cambiando el paradigma, estamos cambiando la visión que pueden tener de las cosas. Vivían sin Dios ni ley, vivían en una vida de pecado, vivían sin mandamientos, sin estatutos, pero ahora tienen a Cristo, por lo tanto basan su vida en una ley mayor, que es la palabra de Dios, y bajo esa visión se rigen. Entonces, pero la iglesia tiene este rol específico que nos da 1 de Timoteo 3:15, de ser columna y baluarte de la verdad. Ahora, ¿por qué? Porque han sido llamados a proclamar, a defender y a encarnar la verdad de Dios. Y esa verdad de Dios no es relativa. Ojo con esto, hoy día estamos viviendo una era que se le llama la posmodernidad, no sé si han escuchado esa palabra, que se caracteriza por la posverdad, o sea, ya no hay una verdad absoluta según el mundo, hay muchas visiones, hay muchos puntos de vista, pero nosotros como cristianos sabemos que existe la verdad, y esa verdad se basa en nuestro Señor Jesucristo, quien tuvo la osadía, pero la osadía basada en su carácter, que es un carácter santo, de ser el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando hablamos de verdad, estamos hablando de Dios. Por lo tanto, como dijo un hombre de Dios, toda verdad es verdad de Dios. Toda verdad es verdad de Dios. Toda justicia es justicia de Dios, porque tiene que ver directamente con sus atributos. Por lo tanto, no podemos separar nuestra fe cristiana de los atributos del Dios de la Biblia. Así que eso es fundamental para desarrollar una cosmovisión. Nosotros basamos nuestra fe, nuestra conducta, nuestra moral en la santidad de Dios, y esa santidad de Dios se ramifica a través de todos sus atributos. Un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios omnipotente. Ahora, todos esos atributos van mancomunados, van entrelazados, ni uno es más grande que el otro, porque a veces podemos levantar sobre todos los atributos al Dios de amor, pero no proclamamos al Dios de justicia. Y estamos entregando una visión errada de Dios. Por eso es que cuando la gente ve el juicio o el castigo de Dios, desconoce a Dios. Y dice, no, este no puede ser Dios, porque a mí me dijeron que era Dios amor, que Dios no castiga, que Dios no disciplina, porque eso dejaría de ser Dios. Es parte de su naturaleza la justicia. Por lo tanto, necesitamos conocer a Dios para desarrollar una cosmovisión adecuada de la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces el llamado a la iglesia era proclamar, defender y encarnar la verdad. ¿Y cuál verdad? No la verdad de un partido político, no la verdad de un sistema religioso denominacional, sino que la verdad de la palabra de Dios. Voy a repetir algo que dije en la lección anterior, que tenía que ver con que la autoridad máxima de la iglesia no es el pastor, no es el obispo, no es el apóstol, ni quien sea quien está ahí a cargo de la congregación, sino que la autoridad máxima es la palabra de Dios. Algunos pueden decir, bueno, es el Espíritu Santo, es Jesucristo, pero nosotros, el Señor nos dejó su palabra y el Espíritu Santo habitando en medio de nuestros corazones, por lo tanto el Espíritu Santo nunca va a estar en contradicción con respecto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fue el mismo que le inspiró. Muy bien. Voy muy rápido. Espero que vayan entendiendo, pero creo que esto va a ser de mucha bendición para todos nosotros, mis hermanos. Ahora, eso quiere decir que al congregarnos como iglesia cada semana no lo hacemos para hacer proclamas políticas. Ojo con esto, que hoy día está muy de moda, como vemos
pastores haciendo proclamas políticas, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Porque nuestra misión es otra. Ni para hacer análisis del desempeño de nuestros gobernantes. Nosotros tenemos un rol profético, podemos hacer esos análisis. No tenemos el rol o el llamado como líderes eclesiásticos para impartir charlas socioeconómicas o dar consejos terapéuticos, sino ¿para qué? Para exponer de la manera más fiel posible lo que Dios nos dice de acuerdo a su palabra. Y es ella la que va a terminar juzgando todos los demás aspectos de la sociedad, incluso la política. Por lo tanto, nosotros nos basamos no en movimiento o en ideología, ni en ideologías capitalistas, ni en ideologías marxistas, ni en ideologías comunistas. Nuestra cosmovisión tiene que ser una cosmovisión bíblica, y de ahí juzgamos. Cuando estoy usando aquí el término juzgar, estoy usándolo en referencia a analizar, no a condenar. ¿Ya? Hagamos esa diferencia también. Ahí alguien me puede decir, bueno, el Señor dice que no juzguemos, en el sentido de no condenar, pero sí debemos juzgar, y como dice la palabra, con justo juicio. ¿Ok? Entonces, lo que Dios nos dice en su palabra, de manera que su perspectiva, la perspectiva de Dios, venga a ser lo que ordena nuestra vida humana, lo que nos invita a vivir nuestra vida cotidiana. Esa debería ser el estándar. Complejo, ¿cierto? Porque hoy día la sociedad del mundo no quiere nada con la palabra de Dios. No quieren nada. Por ahí veía, no sé si diputada o senadora, diputada, que quiere sacar a Dios de las cortes. Entonces, la palabra Dios, ya que no se elegirle en el nombre de Dios. Bueno, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Vamos a aceptar esto o nosotros vamos a seguir basándonos en la palabra de Dios? Bueno, es por eso que el apóstol Pablo le escribe a un joven Timoteo, ya diciéndole que debía presentarse a Dios como un obrero aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y esto es importante, porque hoy día hay movimientos cristianos evangélicos como que se avergüenzan, y está de moda hoy día pedir perdón porque predicamos la palabra de Dios. Pedir perdón porque un día predicamos el arrepentimiento no homosexual. Pedir perdón porque un día le dijimos a alguien que era pecador. Hermano, eso está muy mal. En realidad, Jesucristo mismo, Él cuando empieza su ministerio le dice a aquellos que no eran cristianos arrepentidos y convertidos. Hoy día hemos dado vuelta a la matemática y nosotros somos los que le estamos pidiendo perdón a un mundo de pecadores que sin arrepentimiento no van a poder ser salvos, por más, entre comillas, buenas personas que sean. Entonces, ojo con eso. Bueno, eso es harina de otro costal, pero para que lo tengamos presente, ¿ya? Pablo le dice a Timoteo, le dice, no te avergüences del evangelio, que él se tiene que presentar como un obrero aprobado. Esto sale en 2 de Timoteo 2:25, si alguien lo puede leer rapidito, por favor. Segunda de Timoteo 2:25. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Wow, o sea, Dios les puede conceder que se arrepientan, pero sí tiene que hacer la misión que les fue encomendada. ¿Cuál misión? Es que proclamar la verdad, enseñar, corregir, instruir, en fin. Ahora, más adelante en esta misma carta, en 2 de Timoteo, Pablo le está aconsejando a este líder, le está diciendo a este pastor, y le advierte que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Y eso es lo que estamos viviendo, tiempos peligrosos. 2 de Timoteo 3 del 1 al 4, 2 de Timoteo 3 del 1 al 4, quien lo compartió, se lo puede compartir de nuevo en el chat este texto para que lo vayan revisando también los hermanos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Analiza el texto. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores del deleite más que de Dios. Parece que fuera una radiografía de la sociedad moderna, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos una misión que cumplir en este mundo frente a esta realidad. Ahora, ¿qué debería hacer Timoteo al enfrentar una sociedad tan corrompida y con valores tan distorsionados? Y aquí hay algunas preguntas. ¿Timoteo debería haber fundado un partido político como pastor? Yo creo que no. Pablo le sigue diciendo que él debería persistir aferrado a la Escritura, a la cosmovisión bíblica, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Aférrate a la palabra como Rose en Titanic se aferró a esa tabla. ¿Ya? Aférrate a la palabra como el vaquero se aferra al toro para ganar ahí en el rodeo. Aférrate a la palabra. No te sueltes de ella, porque estamos viviendo tiempos turbulentos, tiempos complejos, donde muchos hijos de Dios están cambiando el humanismo por el cristianismo bíblico. Y han puesto la fe en el hombre, han puesto la fe en los políticos de moda, han puesto la fe en una nueva constitución, o en la antigua constitución, ojo, aquí ni de un lado ni de otro, como si eso nos fuera a salvar. Lo único que nos salva a nosotros es Cristo. No hay otro medio por el cual sea salvado el ser humano. Ahora, toda la Escritura es inspirada por Dios, nosotros ya lo sabemos, y útil para enseñar, para redarguir. Segunda de Timoteo 3:16, ¿verdad? Pablo lo que le está diciendo a Timoteo, le dice, todo lo que tú necesitas para tu propia vida y la de aquellos que los cuales ministras, lo que tienes aquí es la palabra inspirada, y no solamente inspirada, sino que es suficiente. Y aquí hay una duda muy grande que se está infiltrando en la iglesia. ¿La palabra de Dios es suficiente o necesitamos otra herramienta? O a lo mejor decimos, bueno, la palabra es suficiente, pero debemos agregarle psicología, debemos agregarle ideología, debemos agregarle psiquiatría, porque en realidad Dios no es tan grande, Dios no lo consumó todo, entonces necesitamos otros métodos. Sigamos ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 2. Por lo tanto, te encarezco, 2 de Timoteo 4, del 1 al 2, por lo tanto te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa? Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. ¿Queremos una sociedad cambiada? Amigos y hermanos misioneros, o futuros misioneros, o siervos de Dios, prediquemos la palabra, porque la palabra de Dios va trayendo, va cambiando la cosmovisión, va cambiando la cultura, va cambiando familias, va cambiando, cuando cambia una familia, cambia un barrio, cambia una sociedad, y cuando cambia una sociedad, cambia un país. Por eso que necesitamos orar por avivamientos en nuestras naciones, y eso no lo va a provocar ningún político de turno. Ojo con eso. Ahora, no estoy diciendo que nos retrayamos o que nos alejemos, que nos alejemos de nuestra responsabilidad. No estoy diciendo eso. Nuestra esencia, nuestra labor como iglesia es instruir al pueblo de Dios con la palabra de Dios, que puedan estar llenos y que sean creyentes de convicciones. Hablamos sobre la diferencia entre creencia y convicción, ¿sí, no? ¿Recuerda usted, pastora Graciela? Parece que sí, ¿no? Bueno, las creencias, tú puedes creer, por ejemplo, que la comida chatarra te hace mal, ¿ya? Aún así tú comes comida chatarra, aunque sepas que te hace mal para tu salud. Pero una convicción te va a llevar a vivir comiendo de forma saludable, porque se convirtió en una convicción. Asimismo, en nuestra vida, cuando nosotros pasamos de creer que la palabra es la palabra que nos hace bien, a tener una convicción que es lo que nos hace bien, empezamos a vivir por la palabra de Dios, porque se convierte en una convicción. Y nosotros vamos a estar dispuestos a vivir, y no solamente a vivir, sino que también a morir, y estar dispuestos a morir por una convicción. ¿Ok? Pausa. ¿Alguna pregunta, duda, comentario frente a esto? Sí, no.
Benjamín, ¿todo claro? ¿No? Ah, ya. Seguimos entonces. Ah, estás calladito, sí, por ahí te veo. Bueno, hermanos, ahora otro título que sí, aquí vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad. Y en los creyentes como ciudadanos, los creyentes como ciudadanos. Ahora bien, esos creyentes que se congregan cada domingo para ser edificados, o sábado, o en la semana para ser edificados, no pueden aislarse de su realidad. El Señor nos envió como oveja en medio del lobo. El Señor nos puso aquí siendo sal y luz de la tierra. El Señor nos dejó acá con un propósito, de vivir para la gloria de Dios, de vivir para la adoración de Dios. El problema es que hemos reducido adoración, lo hemos hablado en otras oportunidades, adoración solamente en canciones, pero todo el quehacer del hombre debería ser adoración. Debemos vivir siendo sal y luz y compartiendo la luz del Evangelio. ¿Dónde? Partiendo por nuestra familia. De nada sirve ser la luz del mundo si somos oscuridad en nuestra casa. De nada sirve estar predicando en el trabajo si soy un mal obrero, un mal operario. Estoy sacando la vuelta. Debo primero ser de testimonio como hijo de Dios y como ciudadano responder y ser responsable ante la nación que el Señor me permitió vivir. No fue casualidad que tú fueras chileno, argentino, uruguayo, paraguayo. No fue casualidad. Dios lo permitió. ¿Por qué? Con un propósito, para que tú seas de bendición a ese país. Y es tu responsabilidad amar el lugar donde el Señor te hizo nacer. Es de esa manera que el cristianismo ha impactado al mundo a través de los siglos y de la época, cuando los cristianos comprenden y entienden su rol, transformando al individuo y proveyendo una nueva forma de pensar. ¿Cuál es la forma de pensar? Que proviene a través del discipulado, a través de la palabra de Dios, a través de tener una comunión íntima con Dios, a través de ser lleno del Espíritu Santo. Eso va a provocar una nueva perspectiva de la vida que poco a poco comienza a permear la sociedad. Es increíble. Hoy día, en nuestro país, Chile, ya, para los chilenos van a entender esto, y no sé si me van a encontrar la razón, pero es increíble que hoy día seamos un país donde seamos un poquito más del 15% de cristianos evangélicos. No sé si sabían esa cifra, un poco más. Pero estamos tan divididos. Veo ahí en las redes sociales cómo se ofenden así libremente, cómo se llevan mal, imponiendo posturas sin tolerancia, maldiciéndose, tratándose de hijos del diablo porque uno va a votar por un lado y otro por el otro. ¿A eso nos envió el Señor? Me pregunto yo. ¿O tenemos algo más que hacer? Mientras nosotros no entendamos cuál es nuestro rol y empecemos a llevar esta sal y esta luz al mundo, difícil que veamos una sociedad cambiada, un mundo cambiado. Y vamos a seguir permitiendo que los malos y que el mal triunfe. Y que los malos gobernantes hagan su trabajo. Y que los ladrones se queden con lo que no les corresponde. El cristianismo verdadero en una sociedad debe provocar una perspectiva de la vida que poco a poco comienza a permear la sociedad en la medida que esos individuos transformados por el Evangelio se involucran en el mundo. Y ahí está nuestro rol, involucrarnos, no alejarnos. Nosotros somos factor de cambio. Donde sea, en el deporte, en la política, en la educación, en la salud, en todas las esferas de la sociedad, nosotros somos factores de cambio. Porque creemos que ministerio solamente ocurre dentro de la iglesia, cantando en un grupo de alabanza, o predicando, o enseñando. Eso es parte, hermano, de lo que debemos hacer. Por ahí veo a Benjamín haciendo deporte y cómo invita a otros a hacer deporte. Hermanos, necesitamos más cristianos deportistas que entreguen valores y principios del reino de Dios. Es una súper estrategia para evangelizar. Y me imagino que muchos ya están acusados ahí de fanáticos del deporte. Porque vamos creando ahí vallas, vamos creando barreras cuando vemos a alguien que se empieza a meter en un mundo que yo desconozco, por lo general lo critico. En vez de estar orando por él y decir que bueno que este hermano esté ahí, porque él va a ser luz en medio de esa oscuridad. Donde sea, donde sea.
Entonces, si cometemos el error de sustituir la predicación de la palabra de Dios por proclamas políticas, no estaremos capacitando a los creyentes para pensar, y aquí necesitamos pensar. Me gusta el Evangelio de mi Señor Jesucristo. Tenía dentro de su grupo de discípulos algunos que eran disidentes y que pensaban de forma distinta, como un Pedro o como un Tomás. También un Judas, que lo traicionó. Aún así, él, conociendo los corazones, no los expulsó del grupo, sino que él dejó que permanecieran ahí para que sea la palabra quien termine haciendo la obra en ellos y desde su perspectiva pueden ser de bendición. Un Tomás que dijo, si yo no veo, si yo no toco, yo no creo. El Señor lo reprendió, lo corrigió, pero también lo instruyó y terminó siendo un mártir, misionero en la India. Eso es lo que nos dice la historia, ¿verdad? Cumpliendo su rol. Pero a veces dentro de la iglesia queremos criterios uniformes, que todos pensemos iguales, que todos nos uniformemos iguales y que todos hagamos lo mismo. El problema, hermano, es que vamos a seguir siendo poquitos, no nos vamos a expandir y no vamos a llegar a otra área. Necesitamos expandirnos, pero con base sólida en la palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos ahora equiparnos para desempeñar apropiadamente como ciudadanos nuestro rol como hijos de Dios en la bendición, ojo, en la bendición de tener un país democrático. Porque como sea, vivimos en un país democrático. Pregúntenle a mis hermanos que están allá en China, cómo están viviendo. A los hermanos que están allá en Corea. A los hermanos que están en países donde hay persecución. O sea, hoy día, hermanos, nosotros tenemos una oportunidad. Si gana el apruebo, hermano. Nosotros somos los que debemos estar ahí metidos en esas asambleas constituyentes siendo luz, no permitir que el mal gobierne, no permitir que la ideología satánica tomen poder. Hermano, no veamos esto como algo perdido, si es que a los que quieren que gane el rechazo. No, hermano, veámoslo como una oportunidad para que nosotros nos metamos donde no nos habíamos metido antes y para que empecemos a hacer cambios desde adentro hacia afuera. ¿Ok? Sé que esto es un poco loco tal vez, pero piénselo, no, todavía no discuta conmigo. Ya denle una vueltecita. Les quiero compartir en un discurso pronunciado en la Cámara de los Comunes en noviembre de 1947, es decir, poco después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, ¿saben quién es? Ya vas a ver. Winston Churchill dijo que la democracia no era perfecta y no era llena de sabiduría. De hecho, dijo, se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras formas que se han probado de vez en cuando. Nosotros podemos votar, participar en debates públicos, hacer uso de los medios de comunicación, dar a conocer nuestras preocupaciones y opiniones a los legisladores y representantes, todo lo que sea necesario y legítimo para promover una legislación que sea más acorde al carácter de Dios revelado en su palabra. Esto es lo que dijo este ministro Winston Churchill. O sea, él decía, se dice que la democracia no es buena, pero él está dando argumentos para decir que debemos aprovechar la democracia porque hay una participación de toda la ciudadanía, buenos y malos, justos e injustos, pero es ahí donde los justos deben estar siendo sal y luz de la tierra para poder generar políticas que bendigan a toda la nación y que no la lleven a la maldición. Y aquí que hay que tener mucho cuidado, porque los que dictan la realidad final del cristiano no son la ideología de las conmovisiones mundanas o de los partidos políticos. Ojo, no hay ninguna conmovisión de ningún partido político que se apegue 100% a la palabra de Dios. Ojo con esto. Aunque digan que son hermanos o primos o cercanos a la iglesia, hermano, no se deje engañar, no se deje engañar. Hay un documental muy bueno que les recomiendo, está en Netflix, ¿ya? Que se llama La Familia. La Familia, que es de la política de Estados Unidos. Se los recomiendo. Bueno, el cristiano y la política, no solamente como ciudadanos, sino como cristianos. Aparte de todo eso, algunos individuos son llamados por Dios, y aquí hay casos específicos, ¿ya? Puede ser un llamado, una inclinación, una inquietud, o una profecía. Ahí no voy a meterme en temas como tú recibiste este llamado.
Yo creo que Dios es soberano y Él puede actuar de distintas formas. Pero creo que Él también hace llamados específicos. Y en su aspecto más restringido, por más difícil que el mundo sea, Dios llama a hombres y mujeres a involucrarse en la política. Seguramente no fue fácil para un José ni para un Daniel estar envuelto activamente en gobiernos, ojo, y no eran gobiernos cristianos, eran gobiernos de imperios pecaminosos, eran gobiernos paganos, pero Dios se glorificó en sus vidas, marcando la diferencia. Ahora, Dios puso gracia en ellos, y esto es importante, que aquellos que son llamados a estos ministerios, haya gracia. Llámele usted unción, llámele poder, llámele, bueno, como le llame en su iglesia, pero eso que Dios pone en la vida del hombre, ¿ya? Y estos hombres, como José y Daniel y otros más, pudieron mantener su integridad y dar testimonio de fe en medio de mucha oscuridad y corrupción. Ahora, ¿eso lo podemos ver en nuestros políticos cristianos hoy día? Ay, es difícil. La historia de los últimos 30 años de políticos cristianos en Latinoamérica, partiendo de Estados Unidos para abajo, ha sido paupérrima, hermano. Hemos dado pena, corrupción, robos, profecías de iluminados que terminaron siendo falsas profecías, en fin. Por eso que aquí hay algo que debe marcar la diferencia, no contaminarnos con la comida del rey, ser intachable, ser lleno del Espíritu Santo, vivir una vida en santidad, en fin. Si Dios te ha llamado, Él te va a capacitar. Ahora, ¿cómo Él te va a capacitar? Capacitándote. Si tú dices, o sea, me acuerdo que un pastor en Chile decía que el Señor lo había llamado a ser presidente de Chile. No sé si recuerdan años atrás. ¿Ya? El problema es que ni siquiera alcanzó las firmas para inscribir su postulación. Y cuando le fueron a revisar la educación, tenía problemas porque no tenía estudios formales. Tenía todas las ganas, pero no sabía capacitar. Y ahí quedamos de nuevo en vergüenza, porque terminamos, como decimos en buen chileno, dando jugo. Entonces, yo no tengo problema y creo que la palabra de Dios no tiene problema con que hombres o mujeres se involucren en política. Pero debemos ser sabios, debemos ser astutos, debemos prepararnos. Dios te ha llamado o te ha capacitado para servirle a Él, sirviendo tal vez en el gobierno, en algún cargo político, hazlo para su gloria y guardándote de la idolatría de la política. Sí. A veces hay algunos cristianos que defienden más la ideología política que la palabra de Dios, que el mismo evangelio, hermano. Yo, entre broma y verdad, yo veía toda esta pasión que desarrolla las elecciones por un lado y por otro lado. Yo decía, si esta pasión estaría en el pueblo de Dios para hacer discípulos, ya qué rato Chile partiría para Cristo. Como en las redes sociales estuvieron ahí invitando a votar por un lado y por el otro. No digo que esté bien ni mal, hermano, y no voy a hacer un juicio de valor. Lo que sí estoy diciendo, que esa misma pasión ocupémosla para lo que de verdad sea necesario. Tarea para la casa, ¿ya? Lea el Salmo 146 completo. Yo voy a leer algunos versículos, pero usted ahí lo va a leer completo. Salmo 146 dice, no confiéis en los príncipes, ni en el hijo del hombre, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. ¿Ya? Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día parecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guardan verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos y liberta a los cautivos. Ese es el Dios en el cual hemos creído, hermanos. Este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo trono, toda corona, como dice el hermoso himno pentecostal, es Castillo Fuerte, no es Castillo Fuerte. Firme y adelante, firme y adelante. Todo eso perecerá. Pero la iglesia, el pueblo de Dios y su palabra permanece. Así que
No es el poder político lo que va a transformar el mundo, hermano, en un reino de paz y justicia. Ha quedado demostrado. Todos los sistemas han fracasado a través de la historia. Pero esa realidad no debe paralizarnos, encerrarnos en nuestro mundo pequeño evangélico, ¿ya? Esto lamentablemente ocurre muy a menudo en algunos grupos cristianos debido a un futuralismo o futurismo malsano que no toma en cuenta nuestra responsabilidad. Yo quiero que Cristo venga. Yo sé que Cristo viene. Y todos los días me pregunto si hoy día será el día en que el Señor viene. Pero eso no inhibe, no me quita la responsabilidad que tengo como ciudadano de esta tierra. Y debo ser un aporte, debo marcar la diferencia, debo ser de bendición en el lugar donde el Señor me puso. No debo huir de mi responsabilidad. Déjeme explicar esto con mejor detalle. Si un individuo se hospeda por una noche en un hotel, seguramente no va a contratar un decorador de interiores porque no le gusta el papel de comunal de ese hotel, ¿cierto? Pero sí va a cuidar la infraestructura y va a buscar el bien común dentro de ese hotel, aunque esté de paso. Asimismo, nosotros como cristianos sabemos que somos peregrinos y extranjeros en este mundo, pero tenemos una función que cumplir. Muchos creyentes se ven como huéspedes momentáneos que deben sentarse a esperar pasivamente hasta el día que el Señor venga con su gran remodelación, con este reino venidero, cuando nuestro Señor regrese en gloria. Pero eso es evadir nuestra responsabilidad, hermanos, que tenemos de amar al prójimo. Recuerde que el primer y gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo es semejante, y amar al prójimo como aquel, como uno mismo. Por lo tanto, no puedo pensar en la bendición personal. Abraham, en Génesis capítulo 12, versículo 3, fue bendecido con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Bendecido para bendecir. Esa es nuestra responsabilidad, hermano. Somos siervos y el siervo sirve en todas circunstancias, sirve a la sociedad en la cual le toca vivir. El rey David dice en Hechos 13:36, si lo puede leer algún hermano o hermana, por favor. Hechos 13:36. Hermano, estamos un poquito pasado el tiempo. ¿Me pueden regalar 15 minutos más? Sí, no, ya tienen mucho sueño. Sí. Roberto. Sí, ok, gracias. Muy bien, ¿qué es lo que decía? Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Ok, David sirvió a su propia generación. Tú estás en esta generación, en el año 2020, no por casualidad, sino por un propósito divino. Y ese propósito divino es servir a tu generación, haciendo lo que Dios quiera que tengas que hacer. David hizo lo que Dios quería. Y su generación se benefició del desempeño que él tuvo como rey. Un escritor cristiano, teólogo, John Stott, dice lo siguiente: un siervo de Dios fallecido recientemente dice lo siguiente al respecto: al fin y al cabo, solo hay dos posibles actitudes que los cristianos pueden adoptar hacia el mundo. Una es escapar y la otra involucrarse. Escapar quiere decir dar la espalda al mundo en actitud de rechazo. No estoy ni ahí, no me interesa, yo no soy de acá. Ojo. Otros pueden lavarse las manos, endurecer nuestro corazón contra los agonizantes gritos que el mundo tiene. Hermano, el mundo en cierta forma tiene razón cuando clama por justicia, cuando clama por dignidad, pero nada del sistema mundano podrá saciar esa sed de justicia que el mundo tiene. El único que puede saciar esa sed es nuestro Señor Jesucristo. En contraste, involucrarse quiere decir dar una
vuelta para mirar al mundo con compasión. ¿Y qué va a significar eso? Lo que ustedes han hecho como ellos. Bendecir, dar, a veces ensuciarnos las manos porque vamos a ir a lavar a gente que está sucia, a tocar leproso, ir a bendecir y amar o darle un abrazo a un homosexual. Tiene un precio que pagar nuestro rol. Pero recuerden que el mayor precio Cristo ya lo pagó. El ejemplo lo tenemos en Cristo. Nuestro Dios encarnado, el Señor Jesucristo, no se detuvo a mirar desde lejos la miseria humana. ¿Ya? Él no dijo, qué pobrecitos, sino que se involucró en la persona de Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14. Y es obvio que Él quiere que los tuyos hagan lo mismo, que nos podamos encarnar en la sociedad, porque así lo enseñó la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Pasaron los religiosos, no hicieron nada. Pero un samaritano, alguien que era de poco valor, que era un mestizo, hizo el trabajo que tenía que hacer. Así que tenemos que escoger entre la proclamación del Evangelio y nuestra involucración activa en el mundo, porque una cosa se desprende de otra. O sea, mientras estamos sirviendo, proclamamos el Evangelio, y mientras proclamamos el Evangelio estamos sirviendo en todas las áreas de la sociedad. Al predicar el Evangelio, los hombres son transformados, hermano, y la transformación de los individuos trae como resultado ciudadanos responsables, políticos honrados, países bendecidos, transformación de naciones. Es increíble, hermano. Yo le invito a ver cómo los países post-reforma que pusieron la palabra de Dios sobre todas las cosas, cómo fueron bendecidos en todas las áreas. Sería bueno que tomemos ejemplo de eso. Eso fue lo que sucedió a raíz de los grandes avivamientos del siglo XVIII, liderados por los hermanos Wesley, por George Whitefield. Estos hombres son recordados por su celo evangelístico y por los miles y miles que vinieron al conocimiento de Cristo a través de su ministerio. Pero como bien enseña o señala Francis Schaeffer, aún los historiadores seculares han tenido que reconocer que fueron los resultados sociales que provocaron esos avivamientos los que salvó a Inglaterra de su propia Revolución Francesa. Inglaterra estaba cavando su propia tumba producto del pecado y la inmoralidad. Pero la predicación de los hermanos Wesley, de Whitefield, trajo bendición en todas las áreas de la sociedad, partiendo por la política. Exacto, sacó a los alcohólicos. Lo que hizo Spurgeon con los orfanatos. O sea, deben provocarse cambios sociales. Un avivamiento no es solamente manifestaciones místicas, hermano. Eso puede ocurrir, pero se debe plasmar en la sociedad cambios sociales, menos delincuencia. Claro, exacto, casi quebró la empresa de delincuencia. Absolutamente, porque el evangelio cambia completamente la sociedad. Uno de esos historiadores, J.D. Brandy, dice que en una de sus obras, el avivamiento evangélico ignorado y frecuentado, burlado, fue la nodriza del espíritu y de los valores del carácter que han creado y sostenido instituciones libres a través del mundo de habla inglesa. Universidades, la Cruz Roja, derechos civiles, libertades particulares, el valor de la propiedad privada, etcétera, ha sido producto que los cristianos alzaron la voz y defendieron al débil, defendieron al pobre, dieron, amaron. Tenemos el ejemplo de Newton luchando por los derechos de los esclavos. Tenemos el ejemplo de nuestro pastor Martin Luther King, cómo al involucrarse en política provoca cambios sociales. Ahora, nosotros, en nuestra sociedad alrededor, a lo mejor hay cosas que tenemos que hacer. En fin, bueno, hermanos, hay harto que hablar, pero ya quiero ir terminando con esto. La iglesia, como iglesia, vamos a dejar algo claro. Está llamada a predicar el evangelio de salvación a los perdidos, a predicar la palabra de Dios con toda fidelidad, a creyentes y a no creyentes. Pero son los creyentes que son transformados,
que son invitados y desafiados bajo su nueva cosmovisión a transformar el mundo. Romanos 12:2, sé que se los sabe de memoria. No os conforméis a este siglo, no te conformes a este mundo, no te conformes al sistema, no te conformes a la injusticia, no te conformes a la inmoralidad, no te conformes a la ideología de género, sino que sean transformados por medio de la renovación del entendimiento. ¿Y cómo va a ser renovado o transformado el entendimiento? Solo con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesita Chile? ¿Qué es lo que necesita Panamá? ¿Qué es lo que necesita Argentina? Es la palabra de Dios, vivida y predicada por los hijos de Dios. En la medida que esos creyentes abracen la cosmovisión bíblica debido en gran parte a la fortaleza de los púlpitos de la iglesia, por eso la iglesia sana va a provocar sociedades sanas, en esa misma medida serán padres responsables, trabajadores responsables y ciudadanos responsables que van a contribuir con decisión y convicción a los cambios que nuestra sociedad necesita con tanta urgencia. Hermanos, amigos, pastores, líderes, sigamos predicando todo el consejo de Dios. Proclamemos y desarrollemos una cosmovisión cristiana, que los cristianos no solamente se sepan todas las canciones de moda, sino que se sepan todos los versículos, si es posible, para que puedan desarrollar un pensamiento bíblico cristiano en la sociedad. Ahora, de esa manera vamos a poder ser de influencia en el mundo que nos tocó vivir. Así que eres invitado a involucrarte en la política. Y es nuestra responsabilidad como ciudadanos, bajo la cosmovisión bíblica, ir a votar el domingo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Si hay preguntas, dudas, no sé si tenemos tiempo, pero aquí estamos para responder.